Muchas bendiciones.
Bienvenido a este espacio Mensajes a la Última Iglesia. Hoy es el episodio número 2 de la serie ¿Para qué estoy aquí en la Tierra?, en la que ya comenzamos a responder las 3 preguntas fundamentales que se ha hecho el ser humano a través de la historia y que se seguirá haciendo mientras desconozca las respuestas que Dios nos dejó en las Escrituras. Como vimos en el episodio anterior, la primera de estas 3 preguntas es la que se ha llamado la pregunta existencial, que dice, ¿por qué existo? Esto en el sentido de dónde vengo y por qué. La segunda es la pregunta del sentido que dice, ¿qué importancia tiene mi vida? Y la tercera es la pregunta de la intención que dice, ¿cuál es el objetivo de mi vida? Con relación a la primera pregunta, ¿por qué existo? Ya vimos que aunque la filosofía y la religión han hecho decenas de intentos para responderla, la mayoría de sus ideas se caen por su propio peso. ¿Qué respuesta nos da la Biblia a esta pregunta? En contraste con ese mar diverso y contradictorio de propuestas humanas, Dios te dice, yo te hice para amarte, por eso existes. Quiero invitarte a que sigas esta serie cada semana hasta el final, porque voy a estar mostrando las respuestas a las otras 2 preguntas, ¿por qué es importante tu vida y para qué fuiste puesto en este mundo? Para comenzar hoy ya de lleno con el tema, quiero retomar una verdad fundamental que hablamos la vez anterior, y es que el propósito de algo siempre precede su creación. Nunca se decide para qué es algo después de haberse creado, siempre antes. Cada vez que tú ves algo inteligentemente diseñado, su mera existencia es evidencia, es el soporte que confirma que ya había habido un propósito antes de que fuera creado. El orden lógico, científico, ingenieril y natural siempre es: primero hay una necesidad que requiere ser satisfecha. Segundo, satisfacer esa necesidad se constituye en un propósito. Tercero, se establece un diseño para cumplir ese propósito. Y cuarto, se crea lo que se había diseñado. Obviamente se espera que eso creado cumpla el propósito para el cual lo crearon y que por lo tanto satisfaga la necesidad original. Esto es así en el mundo natural, en el espiritual y en cada rincón del universo. Partiendo de esta realidad, si queremos conocer el propósito para el cual el hombre fue creado, debemos referirnos entonces al momento previo de su creación. Quiero que vayamos al capítulo 1 del libro de Génesis, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Como vamos a ver, este pasaje habla tanto del propósito como de la constitución del ser humano. Veamos primero este segundo aspecto, la constitución del hombre. ¿Qué significa que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios? Significa que fue hecho de la misma esencia divina, confeccionado del mismo material. Aclaro, cuidado con los que enseñan que el hombre es un pequeño Dios. Si bien esta idea está basada en una verdad, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, el alcance que algunos predicadores quieren darle a esta idea está fuera de la realidad bíblica. El hecho de haber sido creado a su imagen y semejanza no hace al hombre Dios. Como una gota del océano no es el océano, solo contiene los mismos elementos. Jesús dijo en Juan capítulo 4, versículo 24, que Dios es espíritu. Y cuando tú estudias la Biblia, descubres que el ser humano es esencialmente espíritu como Dios es espíritu. Muchos escépticos descartan esta idea porque consideran existente solo lo que pueden percibir a través de los sentidos del cuerpo. Pero esto es tan cierto como que la gravedad no existe porque no la podemos ver, ni oír, ni oler. Y dirán, pero sí la podemos confirmar. Exactamente. Ahora, la Biblia enseña que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Y esto parece concordar con el hecho de que fuimos creados con una composición similar a la de Dios, quien es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y qué son exactamente estas 3 partes, el espíritu, el alma y el cuerpo? Hablemos primero del cuerpo, que es lo que no está en mucho debate. La Biblia es clara en que el cuerpo es simplemente el estuche, la casa temporal del verdadero ser que es el que mora adentro. Mira la manera en que se relata la muerte de Raquel, esposa de Jacob, cuando dio a luz a su hijo Benjamín. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo a la partera, no temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió,
Llamó su nombre Benoni, mas su padre le llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Esto lo vemos también en palabras de Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, que dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Nota que Pablo le llama al cuerpo nuestra morada terrestre y tabernáculo, porque eso es lo que es, un simple estuche que contiene nuestro verdadero ser. En otras palabras, que tú nunca has visto a tu papá, ni a tu mamá, ni a tu hijo, ni a tu cónyuge, ni a tu jefe, solo has visto sus estuches, los frascos donde ellos fueron depositados. Ahora, eso es lo que tiene que ver con el cuerpo, pero ¿y qué del alma y del espíritu? Debo aclarar que aunque ambos son mencionados en la Biblia, no encontramos una definición explícita de lo que es cada uno, y por eso no hay un consenso del 100% entre los estudiosos de las Escrituras. Algunos interpretan que alma y espíritu se refiere a lo mismo. Incluso hay otros que dicen que cuerpo y alma son lo mismo, pero eso ya vimos que está descartado. La postura más popular es la que dice que el alma y el espíritu no son lo mismo, sino dos partes del ser humano que están amalgamadas en su interior. De acuerdo con esta postura, que de hecho es la que yo comparto, el alma es donde se asientan las emociones, los pensamientos y la voluntad, que es lo que comúnmente conocemos como la mente. El espíritu viene siendo la parte más interna del ser, donde residen los atributos divinos. El espíritu es quien posee la facultad de comunicarse con Dios, de escuchar la voz de Dios. Es lo que llamaríamos el yo. Por otro lado, el alma es el centro de operaciones del ser, que recibe información tanto del espíritu como del cuerpo y toma decisiones basadas en esta información. Por eso, si tu espíritu está robusto, el alma, tu mente consciente, actuará y tomará decisiones espirituales. Si no, serán los impulsos de tu carne los que van a regir tu destino. Una consecuencia importante de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios es que los atributos divinos quedaron impregnados en el hombre cuando éste fue creado. El hombre piensa, razona, crea, trabaja, diseña, soluciona, cuida y protege, porque todas estas capacidades se originan en Dios. De la misma manera, el ser humano ama, aborrece, se alegra, se entristece y se enoja, porque todas estas son de hecho características divinas. Lamentablemente, todas estas virtudes aparecen en el hombre de una manera distorsionada. No porque el diseño haya sido defectuoso, sino porque él eligió desconectarse de su creador y no había sido diseñado para eso. Esta decisión de independencia, que a fin de cuentas es lo que la Biblia llama pecado, trastocó los límites y las motivaciones del ser humano a la hora de pensar, de razonar, de diseñar, de amar, de alegrarse, de enojarse y de todo aquello que tenía capacidad de hacer. Y eso hizo que esa imagen y semejanza se convirtiera tan solo en una copia pixelada y deforme, una caricatura satírica de quien es realmente Dios. Regresemos otra vez al pasaje de Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ya vimos cómo está constituido el ser humano, partiendo de las implicaciones de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Pero quiero que veas algo fascinante que surge cuando contrastas este pasaje con Génesis 5:3. Este dice así: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Nota lo que dice este pasaje. Adán engendró a su hijo Set a su semejanza conforme a su imagen. ¿Sabías que estos son los únicos dos lugares en la Biblia donde se usa esa expresión imagen y semejanza? ¿Sabes por qué? Porque a imagen y semejanza describe la naturaleza, la genética que un padre imprime en un hijo cuando lo engendra. En otras palabras, el pasaje de Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, lo que revela es que el hombre fue creado para ser hijo. Mientras una persona no entienda o no crea o tenga una interpretación distorsionada de esta verdad fundamental, nunca va a alcanzar el propósito original de Dios para su vida.
Una verdad aún más sensible es que no solo fuimos creados para ser hijos de Dios, sino para vivir en un estado de comunión permanente con Él. Y para ilustrar esto, quiero usar lo que se conoce como el principio del lugar de origen, que fue un tema que enseñó magistralmente el doctor Myers Monroe cuando vivía. Ven conmigo a Génesis 1:11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Nota que cuando Dios quiso crear la vida vegetal, Él le habló a algo previamente existente, a la tierra, y le ordenó que la produjera. De manera similar, el versículo 20 comienza diciendo de esta manera: dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes. Otra vez, cuando Dios quiso crear la vida marina, Él le habló a algo ya existente, a las aguas, y fueron las aguas las que la produjeron. Mira ahora el versículo 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Otra vez Dios quiso crear la fauna y le habló a la tierra, y de la tierra salió la vida animal. Pero una pregunta que necesitamos hacernos es: ¿dónde deben permanecer los seres vivientes para poder vivir? La respuesta es: los peces en el agua que los produjo, la vida vegetal en el suelo que la engendró, y los animales en la tierra de donde salieron. En otras palabras, para que algo viviente pueda seguir vivo, necesita permanecer en su lugar de origen. Ese es el principio del lugar de origen. Para que un ser viviente pueda subsistir, debe permanecer en aquel ambiente que le dio origen. ¿Qué sucede si es retirado de ese ambiente? Comienza a morir. ¿Qué le pasa a un pez si lo sacas del agua? Comienza a morir. ¿Qué le sucede a una planta si la arrancas de la tierra? Comienza a morir. Pero no vinimos aquí a hablar de plantas ni animales, sino del hombre. ¿Qué dice la Biblia acerca del hombre? De hecho, ya lo vimos. Vamos otra vez a Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Para crear al hombre, Dios no le habló a la creación, ni a la tierra, ni a las aguas, ni al aire. Él se habló a sí mismo. Pero eso no nos debe extrañar. ¿O acaso de dónde sale un hijo sino de uno mismo? El lugar de origen del hombre es Dios. Por lo tanto, para poder vivir plenamente y cumplir su propósito, el hombre necesita permanecer en conexión con su fuente, que es Dios su Padre. Esto explica por qué el día del grito de independencia de Adán fue el día en que él comenzó a morir, y con él toda su descendencia. Algo interesante es que Adán no entendía el concepto muerte, que por cierto significa separación. Y no lo entendía porque nunca lo había experimentado. De hecho, Dios le había advertido a Adán que el día que él pecara, ese día moriría. Y seguramente Adán pensó que Dios le había mentido porque él pecó y siguió vivo. Pero lo que Adán no entendía era que la muerte se iba a manifestar de manera diferente y escalonada en las tres partes de su ser: su espíritu, su alma y su cuerpo. El primer impacto de la muerte fue en el espíritu. En el momento en que Adán pecó, su espíritu murió instantáneamente. Esto no significa que su espíritu dejó de existir, sino que fue desconectado de su fuente de vida de manera inmediata y permanente. Nota que este es un argumento también para sustentar la postura de que el ser humano no es el cuerpo, sino el espíritu que está contenido adentro. Dios le había dicho que el día que pecara, ese día moriría. Pero Adán no era su cuerpo, Adán era el espíritu que estaba adentro. Por eso su cuerpo no murió ese día, sino su espíritu. Ahora, ese día su cuerpo inició un proceso de muerte. Su estuche, su casa, comenzó a sufrir el deterioro gradual al que quedó expuesto todo el resto de la creación. Y al final de un tiempo de peregrinaje, su morada terrestre regresaría al polvo de donde había sido formado, tal como Dios mismo le había anunciado. Desde entonces, ese proceso de muerte corporal se inicia en el instante en que nace la persona en este mundo. Ahora, ¿cómo afectó la muerte el alma del hombre? Pues ante la ausencia de un espíritu vivo, activo y conectado a Dios, el alma, que también es eterna,
perdió entonces su sistema de navegación y quedó a la merced de las pasiones del cuerpo y de los pensamientos engañosos. El alma, que es la mente, o lo que figurativamente se le suele llamar el corazón, quedó literalmente huérfana. Recuerda que es ahí donde habitan los pensamientos y las emociones. Por eso no es extraño que sea precisamente el alma el campo de batalla principal del ser humano. Toda la vida del hombre, sus acciones, decisiones y elecciones giran en torno a estas dos esferas, los pensamientos y las emociones. Y es por esa razón que prácticamente todos sus problemas están de alguna manera asociadas al alma. Mira lo que escribió el rey David en Salmos 6:3. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Y luego en Salmos 31:9. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Cuando aparece un problema a nivel del cuerpo, lo tratamos con medicamentos. Y cuando en el alma, lo tratamos con terapia. Yo personalmente no tengo problema ni con lo uno ni con lo otro. Pero los grandes vacíos y problemas del hombre se originan en un lugar todavía más profundo de su ser interior, donde ni los medicamentos ni la terapia llegan. Mira lo que dice el Salmo 42, versículos 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Toda carencia o turbulencia a nivel del alma tiene como raíz la ausencia de Dios. Ahora piensa en esto. Si el espíritu murió cuando el hombre pecó y el espíritu es la parte del ser que conecta con Dios y el ser humano fue creado para ser hijo de Dios, entonces ¿sabes qué fue lo que en esencia sucedió? Que el hombre perdió la comunión con su Padre. Fundamentalmente el problema del hombre es uno de orfandad. Y quiero que sepas que esto tiene sentido porque aún en el plano natural y humano está comprobado que la presencia y la acción del padre en la vida de un hijo es una vacuna contra muchas calamidades. Quiero que consideres las siguientes estadísticas, todas de fuentes de alta confiabilidad, como el negociado de censo de Estados Unidos, el Departamento de Salud de los Estados Unidos, el Centro Nacional de Estadísticas de Estados Unidos y varias revistas científicas de prestigio. No voy a mencionar cada una por separada por razones de tiempo, pero con gusto las puedo suministrar a solicitud. Mira estas estadísticas. Los niños sin padre tienen 4 veces más probabilidad de terminar en la pobreza que los niños con padre. Más del 90% de los indigentes en los Estados Unidos vienen de un hogar sin padre. El 85% de los presos en los Estados Unidos vienen de un hogar sin padre. El 75% de los adolescentes en centros de rehabilitación para adictos son de hogares sin padre. El 63% de los jóvenes que se suicidan son de hogares sin padre. El 85% de los niños con síndrome de comportamiento son de hogares sin padre. El 80% de los violadores con problemas de ira vienen de hogares sin padre. El 71% de los jóvenes que abandonan la secundaria son de hogares sin padre. El 71% de las adolescentes embarazadas son de un hogar sin papá. El 90% de los adolescentes pirómanos reincidentes son de un hogar sin padre. La obesidad infantil es un problema más frecuente en hogares sin padre. Los niños de madres solteras muestran un mayor nivel de comportamiento agresivo que en hogares donde hay padre y madre. Las niñas sin un padre involucrado en sus vidas están en un 53% en mayor probabilidad de casarse durante la adolescencia, 164% de tener un hijo fuera del matrimonio, 92% de divorciarse y 711% de tener hijos durante la adolescencia. La ausencia del padre biológico aumenta el riesgo de abuso, maltrato y descuido infantil. Los niños con padres involucrados en sus vidas tienen menos problemas de comportamiento y rinden más alto académicamente. El involucramiento del padre en la escuela del hijo aumenta la posibilidad de altas calificaciones. La tasa de mortalidad infantil es casi 2 veces mayor en hogares de madres solas que en hogares con ambos padres. Las niñas adolescentes sin padre tienen una probabilidad significativamente mayor de volverse sexualmente activas que las que tienen a su papá.
Ahora, ¿por qué he querido mostrar esto? Pues porque si logramos abrir los ojos y entender la severidad y la devastación que causa la ausencia de un padre en la vida de un hijo, quizás sea más fácil comprender qué fue lo que sucedió a nivel espiritual en el Edén. No que nuestro padre nos haya abandonado, sino que nosotros le abandonamos a él. El hombre está huérfano y lo peor es que lo está voluntariamente. Hay una realidad innegable y es que en el corazón de todo huérfano hay un grito desgarrador en busca de su padre. Quizás esto fue lo que impulsó a Felipe a hacerle aquella famosa petición a Jesús que se encuentra en Juan capítulo 14 versículo 8 cuando le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Acá en el plano humano, al hombre se le hace casi imposible desconectarse de la figura de su Padre terrenal y continuar la vida plácidamente como si nada, porque fuimos diseñados para necesitar a nuestro Padre y conectar con Él. Y si tienes duda de esto, quiero que veas algunos casos reales que encontré de personas usando las redes sociales para tratar de ubicar a sus papás. Te advierto que vas a ver nombres y datos reales que me atrevo a compartir porque los tomé del internet, que ya es público. Busco a mi padre biológico, su nombre es Raúl López López, nunca lo conocí. Busco a mi padre biológico, que dice llamarse Juan de Dios Pañel o Pañel. Lo último que sabía es que vivía en... Espero alguien me dé noticias de mi padre. Él se llama Fernando Lara Navarrete. Nunca lo he visto. Me gustaría saber de él. Me llamo Silvia Juliana Rosales. Busco a mi padre José Rosales. Vivo en Santiago. Quiero saber de usted. Busco a mi padre. Se llama Luis Gustavo González Vega. No lo veo desde el año de edad. Tengo 37. Busco a mi padre Fabián Patricio Mesa Navea. La última vez que lo vi fue a los 5 años de edad. Busco a mi padre. No sé cómo se llama, pero mi madre se llama Miriam Pineda. Si alguien sabe algo, por favor avíseme. Necesito saber algo de mi padre, a quien nunca he visto. Por favor, si alguien sabe algo, mi madre se llama Gabriela Bustamante. Busco a mi padre, no lo conozco ni por fotos. Él se llama Leoncio López Palma. Busco a mi padre José Gerardo Rosales Arévalos. Lo último de información que tuve es que vivía en Arica. Quiero que conozcas a tus nietos y decirte que me has hecho mucha falta. Solo quiero cariño, papá. Verte y preguntarte por qué. Quiero que sepas que tomé solo 10 ejemplos de decenas y decenas de avisos similares que había posteados. ¿Y cuál es mi intención en compartir esto? Si recuerdas, en el episodio anterior yo hablé de la teleología, que es el descubrimiento del propósito mediante el análisis del diseño. Pues esto es un tipo de análisis teleológico. Si analizamos el diseño, podremos deducir el propósito. Quiero que sepas que esta necesidad abrumadora, esta angustia, este sentido de carencia y de vacío que viene de la ausencia del Padre terrenal es tan solo una manifestación a pequeña escala y evidencia de que fuimos diseñados para estar en comunión con nuestro Padre celestial. La muerte espiritual no es otra cosa que la pérdida de la comunión con nuestro Padre. Yo no sé qué te han dicho de a qué fue que vino Cristo a la tierra. Estoy seguro de que si hiciéramos un sondeo, algunos dirán, Cristo vino a salvarnos. Otros dirán, Cristo vino a morir por nosotros. Otros dirán, Cristo vino a redimirnos. Y otros, Cristo vino a pagar el precio de nuestro pecado. Y mientras que todas estas respuestas son correctas, ninguna le pega certeramente en el clavo, porque la esencia de su obra se resume en lo siguiente: Cristo vino a reconectarnos con el Padre. En Juan 14:6 Él dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y cuando Él dice nadie viene al Padre sino por mí, está diciendo, necesitas regresar a los brazos de tu Padre, y yo soy el único camino para lograr eso. Cuando tú te reconoces pecador y violador de la ley divina y le recibes a Él de todo corazón como tu único Señor y Salvador, tú naces de nuevo, como dijo Jesús, y en ese momento regresas a los brazos de tu Padre. Para terminar, quiero hacer eco de unas palabras de Isaías,
quien como parte de una profecía mesiánica más de 700 años antes de Cristo, escribió lo siguiente, Isaías 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí hay dos cosas que quiero resaltar. Primero, entre los varios nombres que Isaías usa para describirlo está Padre eterno. Nota que él no está hablando de la eternidad de Dios, en cuyo caso él lo hubiera llamado Dios eterno. Él estaba refiriéndose específicamente a la eternidad del Padre. Esto habla de que, contrario a nuestro Padre terrenal, el Padre celestial nunca lo perderemos, porque su paternidad solo comienza aquí en la tierra, pero se extiende más allá de la vida hasta la eternidad. Lo segundo que quiero que notes es que a quien él le llamó Padre Eterno fue al Mesías, a Jesús el Cristo. Y esto debe llevarnos otra vez a la petición que Felipe le hizo a Jesús y que cité al principio de esta enseñanza, que se encuentra precisamente en el contexto de la cita que leímos hace un instante. Veamos otra vez Juan capítulo 14, pero leamos ahora desde el versículo 6 hasta el 9. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Así que no tengas la menor duda, cuando llegues a Cristo, encontraste a tu Padre para siempre. Gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Te espero este próximo domingo para el siguiente episodio de ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Que la paz de Dios sea contigo.